Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a nuestra consagración al corazón inmaculado de Nuestra Señora de Guadalupe. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Ya estamos en el día 16 de nuestra consagración. Espero que ustedes y sus familias se encuentren todos muy bien. Hoy he presidido la Santa Misa en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en nuestra Chinita. Allí quedó grabada la Santa Misa. Por eso hoy iniciamos un poco más tarde, como ya lo habíamos pautado el día de ayer. Así que pongámonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, lléname. Espíritu de Cristo, séllame. Oh Padre Celestial, conságrame a tu corazón y voluntad. Crea en mí una fuente de virtudes. Sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amén. Oh María, transforma mi corazón como el tuyo. Colócale alrededor una corona de pureza, adornada con virtud. Toma mi corazón, querida Madre, consagrado como tuyo propio. Preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, cuídame y protégeme como hijo y posesión tuya. Amén. Y pidamos a San Miguel Arcángel que nos proteja a nosotros y a nuestra familia. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate. Sé nuestro amparo contra la malicia y acechanzas del demonio. Reprímale, oh Dios, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, lanza al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que divagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. En este día 16 vamos a hablar sobre el perdón, un tema muy importante para nosotros, para todos. Ayer hablábamos también en esta línea de vivir nuestra fe y del sentido del sufrimiento desde la perspectiva cristiana. Hoy entonces hablamos sobre el perdón. A todos nos han ofendido, todos hemos llegado a sentir ese dolor que produce la ofensa del otro, y en muchas ocasiones esto ha generado rencores en nuestro corazón. Aunque sea natural sentir ese dolor por el sufrimiento que nos puedan causar, las razones por las que una persona puede sembrar el terrible mal del odio en su corazón son múltiples. Altas expectativas que tenemos de las demás personas, el orgullo que nos puede cegar y no toleramos. Existen personas con temperamentos excesivamente impresionables, y también las simpatías y antipatías humanas que generan una inexplicable aversión hacia ciertas personas. Para aproximarnos entonces adecuadamente a este tema del perdón, es importante saber que el odio se inspira en una justicia mal entendida, la justicia de la crueldad, que expresa: el que me la hace, me la paga. En Venezuela decimos: yo te agarro en la bajadita. Bien, el sentido de la venganza, pensando que la única manera de responder a la agresión es con otra agresión, usando la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Pues yo les digo, dice Jesús, Mateo 5, no resistáis al mal. Antes bien, el que te golpee en la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda. ¿Significa esto que debemos estar de acuerdo con las injusticias? No, más bien significa que ni la peor injusticia puede dañar ni perturbar nuestro corazón, y que más grande que la justicia hacia nosotros debe ser nuestro amor hacia quien nos ofende. Es cierto que esto no es fácil de vivir. Por eso, para perdonar se requiere de la gracia de Dios, que Dios no la negará a quien la pida humildemente y con perseverancia. Y sabemos que
El perdón es el remedio contra el odio. Nos dice San Francisco de Asís: Señor, hazme instrumento de tu paz, que donde haya odio, pongamos perdón. El odio es terrible. Quien odia pierde la gracia de Dios, haciéndose semejante a Satanás, padre del odio. Es como quien se toma un veneno esperando que se muera el otro. Es el que odia el que se está envenenando. El que odia es semejante a la persona que toma un carbón encendido en la mano esperando que el otro sea el que se queme. Entonces, el rencor es propio de almas pequeñas, limitadas, que no han conocido ese verdadero amor. En definitiva, quien no perdona se está torturando a sí mismo. Y que Dios nos enseña en primer lugar el perdón, una de las principales enseñanzas de Jesús. El perdón, entonces, así como el odio nos enferma, el perdón nos sana. Perdonar es tomar la decisión de desprendernos del pasado para sanar el presente. A veces decimos, yo perdono pero no olvido. Entonces no estamos liberándonos de ese sentimiento negativo. El perdón es un don más perfecto cuanto menos lo merezca quien lo recibe. Si una persona trabaja todo un mes y a cambio de ese trabajo recibe una remuneración, decimos que recibió lo que se merecía. Aquí no hay ningún don, no hay ningún regalo, solo se recibe el producto del esfuerzo. Pero también tenemos a otro que no trabaja en todo el mes y no obstante recibe la misma remuneración. Entonces aquí tenemos un don, un regalo, como aquella parábola en que el dueño de los sembrados contrató a todos a distintas horas y finalmente les pagó a todos lo mismo. Que de hecho ese era el acuerdo, el trato que habían hecho. Visto así, pareciera el perdón solo trajera beneficio a la persona que lo recibe, lo cual no es cierto. Siendo honestos, el perdón beneficia más a quien lo da que a quien lo recibe. Quienes han tenido tienen algún odio o resentimiento en el corazón. Saben lo terrible que es llevar esa carga, es llevar un peso encima sobre nuestras vidas. Y cuando uno perdona, suelta esa carga y experimenta la libertad, la paz, la tranquilidad. ¿Qué pierde una persona cuando perdona de corazón? Nada, no pierde nada, al contrario, gana mucho, lo gana todo. En este sentido, el perdón es dos veces bendito. Bendice a quien lo da y bendice a quien lo recibe. Las personas que aprenden a perdonar viven más tranquilas, asumen con valentía el dolor, se deprimen menos, sufren menos ansiedad, menos estrés, son más optimistas. Lo repetimos, la gracia de perdonar entonces es un don de Dios. Y estamos seguros que el Señor no niega a nadie el don de perdonar, pues Él mismo pidió innumerable cantidad de veces que perdonemos. La vida del Señor Jesucristo se desarrolló en torno al perdón. Su ministerio fue abundantemente de reconciliación. Vino para que recibiéramos el perdón de Dios. Efesios 2:14. Perdonó a la mujer adúltera. Juan 8:1. Y a los que le crucificaron. Lucas 23:34. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Allí, en medio de esa tortura, Jesús perdonó a sus verdugos. No solo con su ejemplo nos enseñó a perdonar, además pidió muchas veces que lo hiciéramos. En la oración del Padre Nuestro decimos, ahí en Lucas 11:4, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y termina diciendo, y si ustedes no perdonan sus ofensas, su Padre del cielo tampoco les perdonará sus ofensas. Así lo decimos en el Padre Nuestro. No vamos a decir solamente perdona nuestras ofensas y continuamos la otra parte del Padre Nuestro, ¿no? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que si no perdonamos a quien nos ofenden, nuestro Padre del cielo no nos perdonará nuestras culpas, y lo dice Jesús. Mateo 6:14. En otra ocasión Pedro le pregunta, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? Se solía perdonar hasta 3. Pedro, sin embargo, lo aumenta hasta 7. Y allí la sorpresa en la respuesta de Jesús. No solo 7, sino 70 veces 7. Es decir, siempre. Algunos dicen, no, ya yo perdoné 70 veces 7, ya ni una más. No, es siempre que debemos perdonar.
Inmediatamente después de lo anterior, el Señor narra la parábola del siervo sin entrañas. El rey que perdona a su criado 10,000 talentos, que es una cantidad exorbitante para vivir 10 vidas. Este criado se encuentra con quien le debe 100 denarios, es una cantidad irrisoria, muy pequeña. El rey se entera, se enfada y envía al siervo a la cárcel. Y concluye diciendo: esto mismo hará con ustedes el Padre Celestial, si cada quien no perdona de corazón a su hermano. Dios nos está invitando constantemente en todos los evangelios a perdonar. ¿Por qué tanta insistencia en el perdón? Lo repetimos, porque es indispensable para ser feliz. Quien no ama lo suficiente a Dios, porque no le obedece, no se ama suficientemente a sí mismo, porque se amarga la vida, además de correr el riesgo de ir a aquella cárcel de la que habla el Señor, ahí en Mateo 18:34. Así que sin amor, ¿quién puede ser feliz? Así que vamos a hablar de distintos niveles del perdón. 3 niveles vamos a hablar del perdón. Primero, sanar el resentimiento de rencor que se pueda tener hacia Dios. Hacia Dios, pues sí. A veces renegamos de Dios, de ese amor infinito que Dios nos da, o le culpamos por todo lo que nos sucede, las cosas negativas. Es evidente que Dios no nos ha hecho nada malo, pues de Él solo procede el amor. Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases, no lo hubieras creado. Sabiduría 11:24. Sin embargo, en muchas ocasiones se han sembrado algunos un sentimiento de rencor contra Dios, haciéndole culpable de acontecimientos dolorosos en la vida. ¿Por qué aquel accidente? ¿Por qué aquella enfermedad? ¿Por qué si nosotros somos buenos? ¿Por qué se me fue tal ser querido? Dios no se enoja con eso, porque sí, por esos porqués, y cuando el corazón que los grite esté dispuesto a escuchar la respuesta de Dios. La misma María Santísima dijo a su hijo, cuando fue hallado en el templo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y el mismo Señor Jesús se solidariza con el dolor del hombre, gritando en la cruz: ¿por qué me has abandonado? Citando y recitando el Salmo. Es claro que lo primero que hay que sanar es esa falsa imagen de Dios que nos hace pensar que Él desea acontecimientos dolorosos en nuestra vida. Romanos 8:28 nos dice: Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman. Segundo, tenemos entonces, ya habiendo perdonado a Dios, tenemos que perdonar al prójimo. Ya hemos dicho que debemos perdonar para que Dios nos perdone, pero esto no es siempre fácil, o nunca lo es, y requerimos de su gracia. Sin embargo, hay algunas consideraciones que ayudan mucho al momento de perdonar. 1. Excusar las faltas del otro. No es justificar el daño que nos ha hecho el prójimo como aprobándolo como algo bueno, ¿no es así? Sino tratar de considerar al ofensor más como un enfermo que como alguien malvado. Así tendremos más misericordia con él y apreciaremos juntamente que la actitud del otro muchas veces está condicionada por cientos de circunstancias. Por ejemplo, ¿qué se puede esperar de una persona que tuvo una figura paterna cruel y dominante? En muchas ocasiones la misma actitud. Si nosotros hubiésemos tenido esa figura paterna, ¿seríamos diferentes? Somos víctimas de víctimas. Siguiendo la lógica anterior, debemos tener conciencia que esas personas de las que somos víctimas son a su vez víctimas de otros. Hay que cortar esa cadena del odio y de la muerte. El camino es el amor, el camino es el perdón. No podemos generar una reacción en cadena con los demás. Alguien me hizo daño, entonces yo me la desquito con el otro, y así. No podemos ser reactores en ese proceso. Orar por los que nos han hecho daño. Uno de los mejores caminos de sanación es orar por esas personas que nos han hecho daño. En la autobiografía de Santa Laura Montoya, Madre Laura, se relata un pasaje estremecedor. Huérfana de padre desde muy pequeña, su madre le enseñó el valor de la oración y el perdón. Y notaba que desde pequeña en todas las oraciones
pedían con mucho fervor por una persona especial. Y dice así: cuando ya grandecita le pregunté a mi madre dónde vivía Clímaco Uribe, ese señor que amábamos y que yo creía era miembro de la familia, por quien rezábamos cada día, me contestó: ese fue el que mató a su padre. Debemos amarlo, porque es preciso amar a los enemigos, porque ellos nos acercan a Dios, haciéndonos sufrir. Con tales lecciones era imposible que, corriendo el tiempo, no amara yo a los que me han hecho mal. Esto lo escribe Santa Laura Montoya en su autobiografía. Revivir el momento, pero con Jesús. Los acontecimientos dolorosos son inevitables, pero llenarse de rencor sí se puede evitar. El problema no fue el acto concreto que otro hizo y nos causó dolor, sino la manera en que lo asumimos, sin Cristo, con soberbia, y así se introdujo la semilla del odio en el corazón. Para perdonar al otro, debemos vivir estos momentos con Cristo, desde la cruz, y como auténticos discípulos de Jesús, con San Esteban: Señor, no les tengas en cuenta ese pecado, cuando moría apedreado, allí Hechos 7:60. Así pues, perdonar no es estrictamente olvidar, sino recordar sin dolor, visto desde la lógica de la cruz. El santo no odia, ofrece. El incremento en la vida espiritual nos debe llevar a asumir a todos los dolores, uniéndolos a Cristo en la cruz, en el sentido de lo que hablábamos ayer, el sentido salvífico del dolor cuando lo asociamos a la cruz de Cristo. De esta forma, el dolor, en vez de sembrar odio, fortalece la voluntad, nos une más a Dios y logra la conversión de aquellos mismos que nos ultrajaban, tal como la muerte de Esteban cooperó en la conversión del joven Saulo, que después se convirtió en el apóstol San Pablo. Perdonar y reconciliarse es otro aspecto. Es cierto que el perdón y la reconciliación no son lo mismo. En algunas ocasiones se puede perdonar a una persona de corazón, es decir, dejar de sentir el resentimiento hacia esa persona, sin embargo no poder reconciliarse con ella. Así, por ejemplo, una mujer puede perdonar a su esposo borracho que le golpeaba y ultrajaba, y esto no significa que deba volver a exponerse a golpes y ultrajes. No obstante, siempre que se pueda, hay que tratar de que junto con el perdón se dé también la reconciliación y se restablezcan así las relaciones rotas, si es algo posible. Esto con respecto al perdón. Ya hablamos del perdón a Dios, del perdón al prójimo, y luego un aspecto muy importante es perdonarnos a nosotros mismos. A veces nosotros mismos no nos perdonamos y nos culpamos: pero ¿por qué sucedió esto? ¿Y por qué le sucedió esto a mis familiares por mi culpa? Y no nos perdonamos a nosotros mismos. Tenemos también nosotros que aprender a perdonarnos. Dios nos perdona, pero también nosotros debemos hacerlo. De los pecados hay que pedir perdón a Dios y olvidarlos. Cuando el Señor perdona, los borra, los quita, los elimina. La contrición de corazón no tiene como intención llenarnos de rabia contra nosotros mismos, sino de amor hacia Dios, que nos sigue perdonando porque somos débiles. Del pasado oscuro hay que aprender para no repetirlo, pero para ser más humilde, para confiar más en la misericordia de Dios y para ser misericordiosos, pero nunca para odiarnos nosotros mismos por eso. El propio carácter. Es cierto que hay siempre muchas cosas que mejorar cuando se trata de nuestro carácter, pero esto generalmente es un proceso. Hay que hacer un esfuerzo férreo y constante para cambiar. Mientras lo logramos, debemos crecer en humildad ante nuestras limitaciones, pero jamás odiarnos por eso. Esta es la respuesta a un llamado de Dios. Muchas personas no se han podido perdonar por el hecho de no haber respondido a Dios con la generosidad que Él mismo exigía. Cierto es que el amor de Cristo nos apremia. Caritas Christi urget nos. 2 Corintios 5:14. Sin embargo, siempre estamos a tiempo para darle y para decirle a Dios: hágase en mí según tu palabra, como dijo la Virgen María, Lucas 1:38. Pues el Señor sabrá conducirnos aún después de nuestros equívocos.
entonces no es resentimiento contra nosotros mismos, sino disposición y apertura a escuchar la voz de Dios en las circunstancias actuales. Así, queridos hermanos, practiquemos y vivamos el perdón como un aspecto muy importante en nuestra vida, que podamos sanar, que podamos liberarnos de esa carga que a veces llevamos sobre nuestros hombros y que no queremos a veces soltar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. En el aspecto físico y humano, en ocasiones no nos aceptamos tal como somos en nuestro aspecto físico, y esto nos trae rencor contra nosotros mismos. Quien se burla de alguien por sus defectos físicos, deja al descubierto sus defectos mentales y espirituales. Hoy se habla mucho del bullying, burlarse de otra persona. Debemos tener claro que somos creación de Dios y que despreciar incluso a nosotros mismos, nuestra presencia física, es despreciar al que nos creó, que no se equivocó, que su obra no es buena. Detrás de una persona que no acepta su aspecto físico se esconde un carácter débil e inseguro, ciertos complejos. Más vale cultivar el carácter y la confianza que invertir en altas sumas de dinero por conseguir una apariencia física que se acomode a los estándares de un mundo superficial. Otros factores que pueden generar algún resentimiento contra sí mismo o vergüenza ante los demás son las condiciones sociales, académicas, etc. Se debe tener claro que la persona vale por sí misma, independientemente de las circunstancias que le rodeen. ¿Cómo perdonar? Después de todas estas consideraciones anteriores, es importante establecer qué hacer para poder liberarnos definitivamente del odio y experimentar la alegría que produce el perdón. Para perdonar se requiere básicamente dos cosas: una firme decisión de hacerlo y pedir la ayuda a Dios. Decisión de perdonar. El perdón no es un sentimiento, sino una decisión. No debemos esperar para sentir el deseo de perdonar, sino que hay que tomar la decisión de hacerlo. Hoy voy a perdonar, por encima de nuestros sentimientos. En el momento en que se toma la decisión de sacar el resentimiento de nuestro corazón, empieza ese proceso de sanación. Al principio parece que nada sucediera, pero la voluntad unida a la gracia va logrando sanar ese sentimiento y crea la convicción del perdón. Con esta decisión se le dice al Señor: yo quiero, y el Señor responde: yo puedo. Como aquel leproso que le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Y él respondió: sí quiero, queda sano. Así podemos decir: si quieres, Señor, puedes ayudarme a perdonar. Y Él te dirá: sí quiero, perdona, te dará la gracia del perdón. Y por otro lado, pedir la ayuda a Dios por medio de María. No basta la decisión de perdonar, sino que fundamentalmente hay que suplicar a Dios por medio de su Madre Santísima. El don de perdonar. Quien humildemente y con perseverancia suplica a Dios la gracia de perdonar, recibirá con certeza esa gracia. Se configurará a Cristo y aprenderá a ser realmente feliz. Así, queridos hermanos, hagamos el propósito de practicar el perdón, de meditar en este tema de hoy, que es muy importante a nivel de la Sagrada Escritura. Jesús nos enseña a perdonar. También tenemos entonces que perdonar a Dios, perdonarnos a nosotros mismos y perdonar al prójimo. Y sacar todo ese odio y todo resentimiento que podamos llevar dentro, envenenándonos a nosotros mismos, sino que sintamos ese bálsamo del perdón. Como cuando dice el sacerdote en la absolución: el Señor te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Junto con el perdón viene esa paz de Dios. Práctica para hoy: realizar la oración del perdón, pidiendo a Dios la gracia de sanar todo resentimiento de nuestro corazón. Les voy a publicar el día de mañana, primera hora, una oración del perdón que ustedes pueden hacer y meditar interiormente. Y pedir y rezar ustedes, recen el Padre Nuestro lentamente, y especialmente meditando en esa frase que dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que nos sigamos llenando
de ese amor infinito de nuestro Padre Celestial. Así que sé que no es fácil, pero para Dios sabemos que nada es imposible. Así que pidamos la ayuda al Señor para que nos ayude a perdonar. Ese Jesús que nos ha dado en la cruz la gracia del perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y allí nos perdona. Y nos enseña a perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Pidámosle a la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, que nos ayude a vivir el perdón, que nos ayude a vivir esa gracia de perdonar al prójimo, que podamos consagrarnos a su corazón inmaculado, llenos de su gracia y de su amor. Las almas consagradas no tienen una necesidad absoluta del mundo material. Las cosas de la tierra se olvidan y las almas preservan su ser únicamente para Dios. Por lo tanto, nosotros debemos consagrar cada nuevo día a su servicio, uniendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Lo más querido que tenemos es nuestra propia voluntad. Tenemos que tomar esa decisión de perdonar. Nada contenta más a Dios que el ofrecimiento de nuestra propia voluntad sin reserva. Feliz el alma que no tiene más voluntad que la de Dios. Oh corazón inmaculado de María, permite que mi alma sea conducida de la manera que Dios desea. Te suplico, Madre querida, que me haga saber qué es lo que le complace a Dios. Ayúdame para que mi alma se resigne a su divina voluntad y para que así pueda traerle el sacrificio de mi voluntad propia como una ofrenda de mi unión con Él. Haz que mi alma vuele al unísono con los deseos del Espíritu Santo para que pueda ser llevada solamente a esos lugares que Él designe. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Que María, nuestra Madre, nos ayude a vivir el perdón, a vivir la gracia de la paz que Dios nos está ofreciendo a través de ese perdón. Y damos a María, la estrella del mar, que interceda por nosotros para que podamos vivir el perdón de corazón y que pueda ser sanado nuestra alma. Salve estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre. Reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Saludos a todos, queridos hermanos que nos están siguiendo desde nuestra parroquia Santa Mariana de Jesús de la Buena Esperanza y del grupo de oración Padre Pío. Y todos que desde distintas partes se unen a esta consagración. Les recuerdo el propósito de rezar diariamente el Santo Rosario, de hacer la comunión espiritual, siguiendo la misa, la transmisión de la misa en vivo. Les recuerdo que aquí de lunes a sábados a las 6:30 de la tarde de Venezuela y queda allí grabada, la puedes ver en otro momento en diferido. Bien, y que podamos unirnos a Cristo nuestro Salvador. Mañana a las 7:30 volvemos a nuestro horario habitual de la consagración al corazón inmaculado de Nuestra Señora de Guadalupe. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen una feliz y bendecida noche en el Señor y que hagamos ese ejercicio del perdón. Que Dios les bendiga.